Muchas veces le tenemos miedo al que dirán. Otras veces tenemos miedo a que no podamos conseguir hacer las cosas que queremos hacer. ¿Qué sensación es esa? ¿Qué emoción es esa? Es el miedo. ¿Cómo me lo quito? Míralo en este vídeo. El miedo es una emoción limitante. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros tenemos un objetivo o algo que queremos alcanzar, sea pequeño o grande, siempre aparece ese miedo que hace que nos echemos atrás. Es decir, estamos en nuestra zona de confort, eso que conocemos, eso que nos mantiene cómodos y queremos avanzar hacia algo. ¿Qué pasa? Que antes del aprendizaje, de esa zona de aprendizaje que tenemos que tener para conseguir lo que queremos, vienen los miedos. Y si no sabemos cómo avanzar a pesar de los miedos, no podremos llegar nunca a esa zona de aprendizaje y mucho menos a nuestros resultados, a los resultados que queremos obtener. Entonces, ¿cómo hacemos para que nosotros sigamos avanzando a pesar de los miedos? Bien, pues en este vídeo te voy a dar tips para que tú los practiques y así puedas alcanzar por fin esos resultados y esos aprendizajes que necesitas para tu crecimiento personal y para tu vida. Antes de seguir, te invito a que te suscribas a mi canal, ya que en él tendrás mucha información valiosísima para que tú puedas comenzar y algo nuevo, algo especial y puedas vivir de la mejor manera posible, disfrutar de las pequeñas cosas y por fin encontrar la felicidad que tanto te mereces y tanto anhelas. El primer tips que te voy a dar es que tienes que identificar a qué le tienes miedo. Puede ser a una cosa o puede ser a varias, ¿vale? Puede ser que tengas solamente miedo a fracasar o que tengas miedo a fracasar, tengas miedo al que dirán, tengas miedo de que no seas capaz, etcétera, etcétera. Entonces, quiero que identifiques todo aquello que te da miedo, aquello que no te deja avanzar hacia tu propósito de vida o hacia algún objetivo, sea grande o pequeño, que tengas tú en mente, ¿vale? Entonces, identifícalo y escríbelo, ¿vale? Es importante que escribas todos esos miedos que tienes. El segundo tips es cuestionar esos miedos, ¿vale? Entonces, si tú, por ejemplo, tienes miedo al fracaso, piensa que qué es lo que me lleva a tener miedo al fracaso. ¿Qué es lo que hay detrás de ese miedo al fracaso? Identifícalo, porque muchas veces para muchas personas es importante saber la causa de ese miedo. Y solamente con saber la causa, a veces ese miedo se desaparece o por lo menos baja la intensidad. Es como que muchas personas necesitan la explicación de ese miedo. Y una vez que se lo expliquen o que se lo expliquen a sí mismos, pues ya como que no lo ven tan preocupante. Entonces es importante que tú cuestiones cada miedo que tú tengas. ¿De dónde viene? ¿De qué viene? Pregúntate cosas, cuestiónatelo, míralo y analízalo y desentraña todo lo que tenga dentro de él, ¿vale? El tercer tips es que pienses que qué precio estás pagando por tener cada uno de tus miedos para cumplir lo que quieres. Es decir, si tu propósito de vida es realizar conferencias por todo el mundo, por ejemplo, eh, ¿qué precio estoy pagando por tener vergüenza? Por ejemplo, tengo miedo porque tengo vergüenza al que dirán, ¿no? Entonces, ¿qué precio estás pagando por tener miedo al que dirán? Entonces ya ahí salen cosas que tú estás viendo que te están limitando solamente por el hecho de decir, wow, en realidad me siento como que esas cosas, como que ese miedo
que tienes no es tan justificado como tú pensabas, porque lo que estoy pagando por tenerlo es mucho más, ¿vale? Es mucho más grande. O sea, yo podría estar mejor, pero estoy así, de esta manera, estoy pagando este precio por tener ese miedo. Entonces, desaparece. Tienes que desaparecer eso. ¿Cómo? Tomando acción a pesar del miedo, ¿vale? Aquí hay una clave importantísima, ¿vale? Entonces, pero antes de decírtela, tengo que decirte el cuarto tips y es que haz que tus motivos personales para conseguir tus objetivos o tu propósito de vida sean mayores que esos miedos. Es decir, cuando tú veas que ese precio que estás tú pagando por no estar haciendo lo que realmente quieres o lo que realmente necesitas para conseguir esos resultados positivos que tú quieres obtener, entonces ahí vas a ver los motivos que te están llevando para conseguir lo que quieres. Entonces esos motivos deberían de ser más grandes que los propios miedos. E incluso todos estos tips que te he dicho bajan tanto la intensidad que los motivos se engrandecen todavía más. Entonces, a modo de resumen, lo que quiero decirte es que cada vez que tengas miedo a hacer algo, miedo a conseguir algo, a conseguir tu propósito, tus objetivos, tienes que poner siempre esos miedos en la balanza, ver lo que no te dejan conseguir, lo que no te dejan accionar y subir las motivaciones. ¿Por qué? Porque en realidad las motivaciones, lo que te motiva a moverte, es lo que realmente van a hacerte mover a pesar de tener esos miedos, los que van a hacer que también bajen esa intensidad de miedo, ¿vale? Te voy a explicar un ejemplo. Si tú, por ejemplo, estás entre dos edificios, ¿no? Y una persona te dice, aquí tienes un pasillo de, vamos a ponerle 50 centímetros de ancho y por los lados hay un vacío. Entonces, el Señor te dice, tienes que pasar de este edificio en el que estamos al otro. Claro, evidentemente tú dices, no, no voy a pasar por ahí. ¿Entiendes? Entonces, claro, ¿y si te dijera el hombre, vale, si pasas por este pasillo de 50 centímetros de ancho, pasando de este edificio al otro, con un abismo ahí, puedes salvar a tus hijos, por ejemplo, de un secuestrador que está en el otro lado del edificio, en el otro edificio. Entonces, ¿tú qué haces? Pasas por ese pasillo, haces lo que sea necesario para pasar por ese pasillo. ¿Y qué pasa? Los miedos siguen ahí, los miedos a caerte, los miedos a fracasar y caerte, lo que sea, todos esos miedos siguen ahí, pero los motivos son más grandes para pasar. Entonces yo te invito en este vídeo a que tú encuentres tus motivos para avanzar, bajar la intensidad de esos miedos encontrando un motivo o varios motivos grandes para avanzar. Y cuando lo encuentres, ya nadie te va a parar, ¿vale? Entonces, eso es lo que te invito a seguir hacia adelante. Por otro lado, los miedos también se despegan, por así decirlo, de ti mismo, encontrando recursos. Entonces, si tú, por ejemplo, este sería más bien el quinto tips, ¿vale? Entonces, si tú, por ejemplo, encuentras recursos, cuanto más recursos para el miedo que tengas, el miedo se va bajando de intensidad. Te voy a poner un ejemplo. Si tú, por ejemplo, mm, tienes miedo al que dirán y te da vergüenza hablar en público, por ese miedo al que dirán, miedo a la crítica, miedo a lo que sea, los recursos que tú tienes necesarios para que tú quites esa vergüenza son, por ejemplo, cursos de oratoria, cursos de cómo hablar en público, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Que con esos cursos tú
aumentas los recursos para hablar al público y por tanto ese miedo al hablar en público, al qué dirán y demás, bajarán de intensidad, ¿vale? Entonces, ese sería más bien el quinto tips que te voy a dar en este vídeo y también quiero decirte que para lo que sea, si tú tienes miedo, por ejemplo, a hablar en público, si tú tienes miedo al que dirán, miedo al fracaso, miedo a lo que sea para conseguir tus propósitos y tus objetivos en esta vida, siempre puedes contar conmigo. Realizo sesiones individuales de manera online o presenciales. Y si tú quieres ir más allá porque te gusta todo esto o quieres no solamente quitarte esos miedos, sino también mm, enfocarte en tu vida al 100%, quieres ponerte las gafas del avance y no de la rutina que te ha llevado al aquí y a la hora. Entonces, si tú quieres ponerte esas gafas, te invito a que entres en la experiencia Sana tu alma. Es una experiencia que te cambiará la vida. Te pondrá esas gafas del avance y por fin serás feliz porque te lo mereces y eres único. Sin más, espero haberte ayudado y muchísimas gracias por escucharme y por estar ahí y muchos, muchos besitos.